¿A quién le gusta admitir la derrota total? A casi nadie, por supuesto. Todos los instintos naturales se rebelan contra la idea de la impotencia personal. Es verdaderamente horrible admitir que, con una copa en la mano, hemos deformado nuestra mente hasta tener una obsesión por beber tan destructiva que solo un acto de la providencia puede librarnos de ella. No hay otro tipo de bancarrota como esta. El alcohol, ahora convertido en nuestro acreedor más despiadado, nos despoja de toda confianza en nosotros mismos y toda voluntad para resistirnos a sus exigencias. Una vez que se acepta esta dura realidad, nuestra bancarrota como seres humanos es total. Pero al ingresar en AA, pronto adoptamos otra perspectiva sobre esta humillación absoluta. Nos damos cuenta de que solo por medio de la derrota total podemos dar nuestros primeros pasos hacia la liberación y la fortaleza. La admisión de nuestra impotencia personal resulta ser, a fin de cuentas, la base segura sobre la que se puede construir una vida feliz y útil. Sabemos que son pocos los beneficios que un alcohólico que ingrese en AA puede esperar si no ha aceptado desde el principio su debilidad devastadora y todas sus consecuencias. Mientras no se humille así, su sobriedad, si es que la logra, será precaria. No encontrará la verdadera felicidad. Esta es una de las realidades de la vida de AA, comprobada más allá de toda duda por una vasta experiencia. El principio de que no encontraremos una fortaleza duradera hasta que no hayamos admitido la derrota total es la raíz principal de la que ha brotado y florecido nuestra sociedad. Al vernos obligados a admitir la derrota, la mayoría de nosotros nos rebelamos. Habíamos acudido a AA con la esperanza de que se nos enseñara a tener confianza en nosotros mismos. Entonces, se nos dijo que, en lo concerniente al alcohol, la confianza en nosotros mismos no valía para nada, que de hecho era una gran desventaja. Nuestros padrinos nos dijeron que éramos víctimas de una obsesión mental tan sutilmente poderosa que ningún grado de voluntad humana podría vencerla. Se nos dijo que sin ayuda ajena no podía existir tal cosa como la victoria personal sobre esta obsesión. Complicando implacablemente nuestro dilema, nuestros padrinos señalaron nuestra creciente sensibilidad al alcohol. Una alergia, la llamaban. El tirano alcohol blandía sobre nosotros una espada de doble filo. Primero, nos veíamos afligidos por un loco deseo que nos condenaba a seguir bebiendo y luego por una alergia corporal que aseguraba que acabaríamos destruyéndonos a nosotros mismos. Eran muy contados los que, acosados de esta manera, habían logrado ganar este combate mano a mano. Las estadísticas demostraban que los alcohólicos casi nunca se recuperaban por sus propios medios. Y esto aparentemente había sido verdad desde que el hombre pisó las uvas por primera vez. Durante los años pioneros de AA, únicamente los casos más desesperados podían tragar y digerir esta dura verdad. E incluso estos moribundos tardaban mucho en darse cuenta de lo grave de su condición. Pero unos cuantos sí se dieron cuenta, y cuando se aferraban a los principios de AA con todo del fervor con que un náufrago se agarra al salvavidas, casi sin excepción empezaban a mejorar. Por eso, la primera edición del libro Alcohólicos Anónimos, publicado cuando teníamos muy pocos miembros, trataba exclusivamente de casos de bajo fondo. Muchos alcohólicos menos desesperados probaron AA, pero no les dio resultado porque no podían admitir su impotencia. Es una tremenda satisfacción hacer constar que esta situación cambió en los años siguientes. Los alcohólicos que todavía conservaban su salud, sus familias, sus trabajos e incluso tenían 2 coches en su garage,
empezaron a reconocer su alcoholismo. Según aumentaba esta tendencia, se unieron a ellos jóvenes que apenas se podían considerar alcohólicos en potencia. Todos ellos se libraron de esos 10 o 15 años de auténtico infierno por los que el resto de nosotros habíamos tenido que pasar, ya que el primer paso requiere que admitamos que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. ¿Cómo iban a dar este paso personas como esas? Era claramente necesario levantar el fondo que el resto de nosotros habíamos tocado hasta el punto que les llegara a tocar a ellos. Al repasar nuestros historiales de bebedores, podíamos demostrar que, años antes de darnos cuenta, ya estábamos fuera de control, que, incluso entonces, nuestra forma de beber no era un simple hábito, sino que en verdad era el comienzo de una progresión fatal. A los que todavía lo dudaban, les podíamos decir: tal vez no seas alcohólico. ¿Por qué no tratas de seguir bebiendo de manera controlada, teniendo en cuenta, mientras tanto, lo que te hemos dicho acerca del alcoholismo? Esta actitud produjo resultados inmediatos y prácticos. Entonces se descubrió que cuando un alcohólico había sembrado en la mente de otro la idea de la verdadera naturaleza de su enfermedad, esta persona nunca podría volver a ser la misma. Después de cada borrachera, se diría a sí mismo: tal vez esos AA tenían razón. Tras unas cuantas experiencias parecidas, a menudo, años antes del comienzo de graves dificultades, volvería a nosotros convencido. Había tocado su fondo con la misma contundencia que cualquiera de nosotros. La bebida se había convertido en nuestro mejor abogado. ¿Por qué tanta insistencia en que todo AA toque fondo primero? La respuesta es que muy poca gente tratará de practicar sinceramente el programa de AA a menos que haya tocado fondo, porque la práctica de los restantes 11 pasos de AA supone actitudes y acciones que casi ningún alcohólico que todavía bebe podría siquiera soñar en adoptar. ¿Quién quiere ser rigurosamente honrado y tolerante? ¿Quién quiere confesar sus faltas a otra persona y reparar los daños causados? ¿A quién le interesa saber de un poder superior y, menos aún, pensar en la meditación y la oración? ¿Quién quiere sacrificar tiempo y energía intentando llevar el mensaje de AA al que todavía sufre? No, el alcohólico típico, extremadamente egocéntrico, no le interesa esta perspectiva, a menos que tenga que hacer estas cosas para conservar su propia vida. Bajo el látigo del alcoholismo, nos vemos forzados a acudir a AA y allí descubrimos la naturaleza fatal de nuestra situación. Entonces, y solo entonces, llegamos a tener la amplitud de mente y la buena disposición para escuchar y creer que tienen los moribundos. Estamos listos y dispuestos a hacer lo que haga falta para librarnos de esta despiadada obsesión. La unidad de Alcohólicos Anónimos es la cualidad más preciada que tiene nuestra sociedad. Nuestras vidas y las vidas de todos los que vendrán dependen directamente de ella. O nos mantenemos unidos o AA muere. Sin la unidad, cesaría de latir el corazón de AA. Nuestras arterias mundiales dejarían de llevar la gracia vivificadora de Dios. Se desperdiciaría la dádiva que Él nos concedió. Los alcohólicos, obligados a volver a sus cavernas, nos la echarían en cara diciéndonos: ¿qué cosa tan magnífica hubiera podido ser AA? Algunos preguntarán con inquietud: ¿quiere esto decir que en AA el individuo no tiene mucha importancia? ¿Ha de ser dominado por su grupo y absorbido por él? Podemos responder con toda seguridad a esta pregunta con un rotundo no. Creemos que no existe en el mundo otra comunidad que tenga más ferviente interés por cada uno de sus miembros. Sin duda, no hay ninguna que defienda más celosamente el derecho del individuo a pensar, hablar y obrar según desee.
Ningún AA puede obligar a otro a hacer nada. Nadie puede ser castigado o expulsado. Nuestros 12 pasos de recuperación son sugerencias. En las 12 tradiciones que garantizan la unidad de AA, no aparece ni una sola prohibición. Una y otra vez veremos la palabra debemos, pero nunca tienes que. A muchos les parece que tanta libertad para el individuo equivale a una anarquía total. Todo recién llegado, todo amigo, al conocer a AA por primera vez, se queda sumamente perplejo. Ve una libertad que raya en el libertinaje. No obstante, se da cuenta inmediatamente de la irresistible determinación y dedicación que tiene AA. Pregunta, ¿cómo puede tan siquiera funcionar tal pandilla de anarquistas? ¿Cómo es posible que den preferencia a su bienestar común? ¿Qué puede ser lo que les mantiene unidos? Aquellos que miran más detenidamente no tardan en descubrir la clave de esta extraña paradoja. El miembro de AA tiene que amoldarse a los principios de recuperación. En realidad, su vida depende de la obediencia a principios espirituales. Si se desvía demasiado, el castigo es rápido y seguro. Se enferma y muere. Al comienzo, obedece porque no le queda más remedio. Más tarde, descubre una manera de vivir que realmente le agrada. Además, se da cuenta de que no puede conservar esta preciosa dádiva a menos que la comparta con otros. Ni él ni ningún otro pueden sobrevivir a menos que lleve el mensaje de AA. En el momento en que este trabajo de 12 pasos resulta en la formación de un grupo, se descubre otra cosa, que la mayoría de los individuos no pueden recuperarse a menos que exista un grupo. Se dan cuenta de que el individuo no es sino una pequeña parte de una gran totalidad, que para la preservación de la comunidad no hay ningún sacrificio personal que sea demasiado grande. Van descubriendo que tienen que silenciar el clamor de sus deseos y ambiciones personales cuando estos pudieran perjudicar al grupo. Resulta evidente que si no sobrevive el grupo, tampoco sobrevivirá el individuo. Así que, desde el mismo comienzo, la cuestión de cómo vivir y trabajar juntos como grupos ha tenido para nosotros una importancia primordial. En el mundo, a nuestro alrededor, vimos personalidades destrozar pueblos enteros. La lucha por la riqueza, el poder y el prestigio estaba desgarrado como nunca en la humanidad. Si en su búsqueda de paz y armonía los pueblos fuertes se encontraban estancados, ¿qué iba a hacer de nuestra errática pandilla de alcohólicos? Así como una vez habíamos luchado y rezado ardientemente por la recuperación personal, con el mismo ardor comenzamos la búsqueda de los principios por medio de los cuales AA podría sobrevivir. En el yunque de la experiencia se martilló la estructura de nuestra sociedad. Incontables veces, en multitud de pueblos y ciudades, volvimos a representar el drama de Eddie Rickenbacker y su valiente compañía cuando su avión se estrelló en el Pacífico. Al igual que nosotros, ellos se vieron repentinamente salvados de la muerte, pero aún flotando a la deriva sobre un mar peligroso. Qué clara cuenta se dieron ellos de que su bienestar común tenía la preferencia. Ninguno podía ser egoísta en cuanto al agua o el pan. Cada uno tenía que pensar en los demás, y todos sabían que encontrarían la verdadera fortaleza en una fe constante. Y encontraron esa fortaleza en grado suficiente para superar todos los defectos de su frágil embarcación, toda prueba de incertidumbre, sufrimiento, temor y desesperación, e incluso la muerte de uno de ellos. Así ha sido con AA. Mediante la fe y las obras, hemos podido seguir adelante, aprovechando las lecciones de una increíble experiencia. Estas lecciones están vivas en las 12 tradiciones de Alcohólicos Anónimos, las cuales, Dios mediante, nos sostendrán y mantendrán unidos mientras Él nos necesite.